¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra materia de irenología. Ya hemos visto algunos aspectos importantes, lo que son las bases. El día de hoy retomaremos esos aspectos, veremos los principales aprendizajes y daremos continuidad precisamente con lo que nos hemos quedado, que es sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Para dar inicio a nuestra materia, quiero compartirles a ustedes el siguiente video, que es precisamente del Papa Francisco, y que es sobre un aspecto importante, lo que es llamado la Guerra Santa. Muchos justifican la guerra a través del nombre de Dios. Aquí, ahí en Asís, el Papa Francisco nos dice, no, la guerra no es santa, solamente la paz es santa. Los invito, con eso damos inicio a este segundo video de nuestra materia. Después de la Bien, pues como ven, es precisamente importante lo que nos dice el Papa Francisco en este encuentro ecuménico,
donde nos dice que la guerra no es santa. La guerra, definitiva, por ningún medio puede ser justificada como santa. Sin embargo, es importante también que nos digan en este encuentro ecuménico, tener mucho cuidado con este, digamos, virus que es el paganismo dentro de una misma religión, que es la indiferencia, mantenernos indiferentes ante situaciones, mantenernos indiferentes ante el dolor, mantenernos indiferentes ante la situación humana. Muy bien, pues es esta la invitación de este video, y que va precisamente en relación a nuestra materia. En cada una de nuestras sesiones vamos a estar retomando este aspecto importante. Recordemos que es el enfoque de la materia, ver como tal la manera en que la iglesia va promoviendo la paz. La iglesia va desarrollando y va invitando a hacer la paz. Vamos a continuar entonces con esta materia. Vamos ahora retomando este aspecto importante que vimos el día de ayer. ¿Recuerdan esta cita bíblica que es del libro del Génesis? Donde dice, y vio Dios que era bueno. Recordemos esta parte tan importante de lo que es el libro del Génesis, donde todas las cosas que ha creado Dios son buenas. ¿Por qué? Porque recordemos que Yahvé es signo de paz. El principal atributo, uno de los principales atributos de Dios, de Yahvé, es la paz. Por lo tanto, lo que crea es bueno. Y así retomamos precisamente lo ya visto en el otro video. Recordemos lo que es irenología, del griego eirene, y que significa paz, y logos, que significa estudio. Entonces, un estudio de la paz. Recordemos, haciendo un poco de historia, a Edward Palmer Thompson, que promovió el aspecto de la paz no solamente como algo ideológico, sino su propuesta es que la paz sea un aspecto de diálogo, una forma de diálogo, que haga a un lado precisamente la guerra. Recordemos que la guerra se tiene así efectivamente como un diálogo entre las naciones. Entonces ya no es manera de resolver, dice Edward, sino vamos a resolver a través del diálogo. Hay otras maneras. Recordemos la definición de Joseph Gabriel, que nos dice sobre irenología, como el cuerpo de teorías, conceptos, hipótesis, principios, etcétera, que ayuden al mantenimiento de un régimen pacífico. Recuerden aquí lo que él nos decía, distinguía entre lo que es una paz negativa y una paz positiva. La paz negativa es aquella que se tiene nada más como ausencia del conflicto bélico. Eso no podemos tener como tal, no es una paz en sí. Y la paz positiva, lo veíamos, ese aspecto tan importante de que estén cubiertas todas las necesidades, todo el ser, todas las necesidades básicas del ser humano. También existe justicia social y un correcto desarrollo. Entonces, en ese aspecto de la paz positiva, esto es lo que ha luchado la Iglesia Católica, porque se tengan cubiertas las necesidades humanas básicas, porque exista justicia social y porque haya un correcto desarrollo. Después de esto vimos lo que son en el aspecto bíblico, respecto a los procesos de paz, y lo retomamos del libro de los jueces, el atributo esencial de Dios, Yahvé, es paz. Y por eso Dios crea todas las cosas y todo es bueno. Y en Efesios, aquí ya nos vamos directo al Nuevo Testamento, el reino del Mesías es precisamente el reino de la paz. Él ha derribado el muro de la enemistad entre los hombres, reconciliándoles. Y aquí recordemos esos dos aspectos importantes. Jesucristo, Rey de paz, nos reconcilia con el Padre, y Jesucristo, Rey de paz, nos reconcilia con nuestros hermanos. Precisamente es por eso que es nombrado el Rey de paz. Y aquí es precisamente donde nos quedamos en el otro video, que es una tarea que les dejé, que se fue leer estos numerales, el 1784, 1909, 1941, el 2304, 2317 y 2442. Después de que veamos estos numerales y los reflexionemos, nos vamos a ir ahora hacia lo que les había pedido. Vamos a tomar o hacer una definición ya muy personal sobre lo que es irenología, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a los fundamentos bíblicos, de acuerdo a los fundamentos de la doctrina de la Iglesia.
para que los podamos, por favor, después de esta reflexión, podamos hacer nuestra definición personal. Y esas se las voy a pedir precisamente en el cuestionario que vamos a resolver en el link que viene junto a estos videos. Vamos a reflexionar entonces de acuerdo a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1784, que es el primero, y nos habla sobre el aspecto de la educación como un aspecto fundamental para formar la conciencia moral y que nos enseña precisamente la virtud, que nos da paz en el corazón. Vamos a leerlo literalmente. Dice en el numeral 1784 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia. Nacidos de la debilidad y de las faltas humanas, la educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra paz en el corazón. Vean ustedes qué importante nos marca, qué importancia nos marca sobre la educación el Catecismo de la Iglesia Católica como una base importante, como una base para engendrar paz en el corazón y haciendo conciencia moral en los niños. Algo que necesitamos hoy día. Pareciera que la educación solamente corresponde a las escuelas. Recordemos que no solamente es cuestión de conocimientos, sino es cuestión de formar las conciencias, y eso es importantísimo en nuestros días, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros sobrinos, que todos los niños crezcan con una conciencia moral, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, pero además, aparte de distinguir, formarlos en hacer el bien. Esto es, pues, obviamente una virtud. Y quiero resaltar un aspecto importante. Dice, una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo. Si ya no estamos hablando de entes, de seres individuales, aislados de la sociedad, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. ¿Qué es la guerra? La guerra ha nacido precisamente de la debilidad y de las faltas humanas. Entonces, importantísimo. Los invito, hagan su resumen. Yo subrayo aquí unos aspectos importantes. Al final se los voy a preguntar. Ojalá que los tengamos en cuenta. Estamos en el 1784. ¿Qué nos dice el numeral 1909? Habla sobre el bien común. Y dice que el bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. ¿Qué importancia nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica hablar sobre el bien común como parte del proceso de paz? El bien común, donde la principal garantía la debe dar las autoridades, fíjense esto, por medios honestos. Entonces señalo aquí el bien común y que la autoridad pueda asegurar la seguridad de la sociedad y la de los miembros. Vamos al numeral 1941, que nos habla sobre un aspecto igual importante, que es sobre la solidaridad. Dice, los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados. Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende de ella. Entonces, un aspecto importante para poder tener paz es la solidaridad.
Muchas veces vemos únicamente el aspecto de solidaridad entre los que tienen y los que no tienen. Fíjense lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Es solidaridad entre los mismos pobres, solidaridad entre ricos y pobres, solidaridad entre los trabajadores, solidaridad entre los empresarios y los empleados. Yo creo que este texto que nos viene en este numeral de 1941 es importantísimo en nuestros días, en esta realidad que estamos viviendo, para poder salir adelante, para poder crecer como nación después de esta crisis del COVID, pues será importante este aspecto de solidaridad en todas sus dimensiones. Una solidaridad entre naciones, una solidaridad internacional, pero sobre todo una solidaridad entre el mismo pueblo, entre nosotros mismos. Y ojalá que se hagan medidas que nos ayuden precisamente a establecer la paz a través de la solidaridad. Palabras importantes, solidaridad, y tengan en cuenta que en buena medida la paz del mundo depende de la solidaridad. Vamos al numeral 2304. Dice, el respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. Para poder tener desarrollo humano es necesario la paz. Dice, la paz no es solo ausencia de guerra, ya lo vimos anteriormente, ya lo vimos a través de las Sagradas Escrituras, ya lo vimos en las definiciones. Dice, no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra, atentos con esto, sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Dice San Agustín, es la tranquilidad del orden, es obra de la justicia y efecto de la caridad. Entonces, ¿queremos tener paz? Es necesario el respeto y el desarrollo de la vida. De otra manera, no podemos obtener la paz. Entonces, importante luchar siempre por la libre comunicación entre los seres humanos. Sacar adelante el respeto y la dignidad de las personas, que lo necesitamos mucho. Y la práctica asidua de la fraternidad. Y queda muy ligado precisamente con lo que vimos en el numeral anterior, que es precisamente en el aspecto de la solidaridad. Vamos al numeral 2317. Dice, las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Aquí está, no es el catecismo de la Iglesia Católica y lo voy a repetir. Esto es precisamente lo que provocan las guerras o lo que conflictan los conflictos. Las injusticias, las desigualdades en el orden económico y social, la envidia, la desconfianza y el orgullo. Atentos, no solamente hablamos de una guerra entre naciones, esto puede suceder en la misma familia, esto puede suceder en los mismos lugares de trabajo, esto puede suceder en nuestra realidad propia. Estas desigualdades, estas envidias, estas desconfianzas, todo esto crea conflictos. Dice, todo esto amenaza sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y evitar las guerras. Atentos, pensemos, ¿qué medidas son las que tomamos para salir nosotros de un conflicto de este tipo? De envidia, de desconfianza, de orgullo. No solamente lo veamos hacia nosotros, vamos a verla también de nosotros hacia las demás personas. Podemos tener envidia, podemos tener desconfianza. Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a tener muchos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para salir de estos desórdenes y que contribuyen precisamente a llevarnos a la paz? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Isaías. Dice, en la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo el peligro de guerra. En la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra de sus espadas. Forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate. Entonces, atentos con este aspecto
Yo aquí les voy a subrayar voy a tomar como importante este aspecto para que ustedes lo tengan en cuenta. Y voy a subrayar una palabra importante, que es esta precisamente, que es caridad. Y que más adelante vamos a retomar este aspecto de la caridad. Este es el numeral 2317. Vamos al numeral 2442, que nos habla ahora sobre los fieles laicos. Recuerdan que al principio, en el otro video, comenzaba precisamente con esto, que hablábamos de iglesia, pero la iglesia no solamente en el orden jerárquico del papa, los obispos, los sacerdotes, sino hablamos de todos los bautizados. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos corresponde a nosotros como laicos trabajar. Dice, no corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Corresponde a los fieles laicos, atentos con esto, y por eso lo tengo subrayado. Animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como fieles laicos. Todo esto en bien de la paz. Estamos haciendo irenología, estamos estudiando sobre la paz, pero importante es llevarnos un compromiso, no solamente quedarnos con el aspecto nada más de estudio, con el aspecto intelectual, hay que llevarlo a la práctica y esa es la invitación de este numeral 2442. Bien, después de haber leído estos numerales, los invito ahora sí, vamos a hacer nuestra definición del concepto de irenología de acuerdo a todo lo que hemos visto. Ya el Catecismo de la Iglesia Católica nos ha dado elementos importantes sobre el trabajo de los laicos, nos ha hablado sobre solidaridad, nos ha hablado sobre caridad, nos ha hablado sobre el pecado, nos ha hablado, en fin, sobre muchas realidades que tenemos en nuestra vida cotidiana y de qué manera podemos hacer irenología. Hemos visto lo que nos dice la palabra de Dios, hemos visto ya los fundamentos de la irenología como ciencia, entonces te invito a partir de este momento, realiza tu definición, la cual me vas a compartir en el link que aparece en el video y que te va a llevar precisamente a un cuestionario donde de manera personal deberás realizar este concepto de paz. Entonces, aquí están los fundamentos del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a continuar. Ya pusimos las bases, ya pusimos ahora los fundamentos tanto bíblicos como de la doctrina de la Iglesia. Ahora vamos a ver lo que es la paz, fruto de la justicia y la caridad. ¿Recuerdan esta palabra de caridad? La vimos hace un momento en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver precisamente este aspecto de la justicia y este aspecto de la caridad. Todo esto está fundamentado en el compendio de doctrina social de la Iglesia que ustedes pueden tener. Se los voy a compartir para que ustedes lo vean, lo puedan tener. Yo aquí tengo a la mano mi catecismo de la Iglesia Católica y tengo mi compendio de la doctrina social de la Iglesia. En este compendio es donde viene precisamente este aspecto importante sobre los procesos de paz desde el medio ambiente, y aquí tenemos en el capítulo 11 la promoción de la paz, y aquí precisamente yo he fundamentado mi materia. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuáles han sido sus fundamentos. Bueno, vamos a ver la paz, fruto de la justicia y la caridad. Nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia que la paz es un valor y un deber universal. ¿Por qué universal? Recuerden que como seres creados por Dios, como seres que buscamos esa relación íntima con Dios, estamos llamados precisamente a este deber universal, que reitero, no es el catecismo de la Iglesia Católica, es necesario formarlo desde la educación en la familia. Hay que formar en esta virtud. Dice, haya su fundamento en el orden racional y moral de la sociedad, que tiene sus raíces en Dios mismo, fuente primaria del ser
verdad esencial y bien supremo. Voy a subrayar estas palabras. Que nos dice el compendio de la doctrina social compendio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces dice precisamente que la paz haya su fuente primaria del ser en Dios, de la verdad esencial y del bien supremo. Muy bien. La paz se funda sobre una correcta concepción de la persona humana y requiere la edificación de un orden según la justicia y la caridad. La persona humana, estos son los aspectos en los cuales nos hemos formado. De aquí se desprenden otros aspectos muy importantes, como es el aspecto intelectual, como es la constante formación, como es el trabajar por el aspecto psicológico, el aspecto físico, el aspecto social, el aspecto espiritual. Pero esta es la formación que debemos de tener. Y recuerden que el aspecto espiritualidad está fundamentado en Dios mismo, pero que nosotros estamos llamados a mantener una relación constante, una relación sana, una relación que edifique con Dios, con Yahvé. Desde el aspecto psicológico, aquí están los fundamentos que nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica, los fundamentos en la educación, pero una educación psicológica, que el niño crezca bien, que sepa que es querido, que no solamente se le diga, sino que sienta que es amado. Son palabras de San Juan Bosco. Es necesario que también edifiquemos sobre la tranquilidad en el hogar. Hoy día es increíble cómo hemos estado viendo, y lo dicen las estadísticas, ha crecido el nivel de violencia dentro del hogar. Pareciera que el estar juntos nos provoca violencia, nos provoca irracionalidad. Entonces, cuidar bien estos aspectos. En el aspecto social, ¿qué también me llevo con los demás? Cada uno tiene una personalidad bien definida, eso es innegable, pero también es importante que tengamos en cuenta de qué manera edificamos en la sociedad, de qué manera nos vemos inmersos en ella, de qué manera crecemos con la sociedad, de qué manera yo doy aportes a la misma sociedad. Y en el aspecto físico, no solamente se trata de hacer ejercicio, sino en el cuidado del cuerpo. Hay muchas personas que tienen una u otra enfermedad y no se cuidan. ¿Todo por qué? Pues el dicho es, al fin y al cabo de algo me he de morir. Pero qué importante es que tengamos este aspecto de crecimiento total, teniendo en cuenta todas nuestras dimensiones, una formación integral. Y esto no solamente es en la niñez o en la época de estudio que tengamos, sino es un proceso diario y en todas las edades que debemos de tener, un crecimiento espiritual, psicológico, social y físico. Atentos con esto que nos dice el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 17. Vamos a poner atención, por favor, con esta lectura. Síganme, por favor, también ustedes a través de su Sagrada Escritura. En el capítulo 32, versículo 17 del libro de Isaías dice, la obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Eso es lo que nos dice el libro de Isaías. Y a partir de esto, entonces, dice, entendida como el respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la persona humana, la paz peligra cuando el hombre no se le reconoce aquello que le es debido en cuanto a hombre, cuando no se respeta su dignidad y cuando la convivencia no está orientada hacia el bien común. Esencial es la defensa y la promoción de los derechos humanos. Muy bien. Con esa parte no voy a profundizar más porque vienen otros aspectos importantes que vamos a retomar. Les voy a pedir, por favor, tengan en cuenta estos numerales que aparecen aquí, del 2307 a 2317 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, nuevamente les pido, vamos a leerlos y en la siguiente sesión los retomamos porque va a ser importante para nuestro tema número 4, que es la guerra, el fracaso de la paz. Entonces vamos a tomar de esa manera. Les voy en la siguiente sesión ya vamos a tomar algunas lecturas de la doctrina de la Iglesia, de los distintos papas,
les voy a pedir por favor ya las tengamos por ahí y podamos ir avanzando en nuestra materia. Va a depender mucho de nuestra lectura, va a depender mucho del entusiasmo que nosotros pongamos para poder hacer la lectura de nuestros documentos. Importante, por favor, que sí lo hagan. No esperen, recuerden que les comentaba al principio qué parte importante va a ser las lecturas que nosotros podamos, que podamos hacer como complemento y que nos van a ir ayudando en el crecimiento de esta materia. De hecho, depende mucho de las lecturas que nosotros hagamos para poder seguir en nuestra materia. Les voy a compartir nada más algunas de las lecturas que voy a necesitar que ustedes tengan a la mano, por favor. Dice, bueno, aquí no me aparecen esas lecturas. Bueno, se las paso en el siguiente link para que ustedes las tengan en cuenta y podamos dar continuidad. Les agradezco mucho. Nos vemos en nuestra siguiente sesión de irenología. Que tengan un excelente día y vamos a seguir trabajando. Recuerden contestar precisamente el link. A través del link, contestar el cuestionario que se les compartirá. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.